Mayor grado de democracia que alcance a los tres poderes del Estado, porque parece ser que la democracia y la libertad solo se aplican respecto al poder ejecutivo. Necesitamos que los poderes del Estado se democraticen, que sirvan a todos los ciudadanos, que no sean el ariete de la democracia y de los gobiernos populares y mucho menos del pueblo. Y decirles, mis queridos compatriotas, que cada uno de ustedes, cada uno de los 42 millones de argentinos, tiene un dirigente adentro, y que cuando cada uno de ustedes, cada uno de esos 42 millones de argentinos, sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, tome su bandera y sepa que él es el dirigente de su destino y el constructor de su vida, que esto es lo más grande que le he dado al pueblo argentino: el empoderamiento popular, el empoderamiento ciudadano, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Gracias por tanta felicidad, gracias por tanta alegría, gracias por Un estudio realizado en el año 2019, tratando de establecer criterios de medición de la identidad cívica de la población ucraniana, luego de la anexión rusa de Crimea en el año 2014, define que los sujetos de identidad cívica son la comunidad de ciudadanos, en la que todas las vivencias están entrelazadas por un territorio y una ley común, y el Estado, la organización entera. Pero también hay una tercera capa que condiciona esta identidad cívica: la percepción personal de pertenencia. La Autodeterminación, en términos de identificación cívica, es cuando una persona se identifica con un miembro de la organización que es el Estado. Los estudios modernos de identidad organizacional enfatizan su naturaleza dual: identificación con el grupo activo y la organización como un todo. Los aspectos principales de esta identificación individual son 5, que suenan muy obvios pero que pueden no serlo tanto. Autocategorización, conciencia de pertenecer al Estado y a la comunidad de ciudadanos, conexiones intragrupales, validez emocional del Estado y adherencia emocional al Estado y sus conciudadanos. En base a esto podemos resumir la identidad cívica en 3 niveles. Un primer nivel institucional, que es la percepción del Estado por parte del individuo. Un segundo nivel grupal, que es la percepción de otros ciudadanos y la conciencia de un nosotros. Y un tercer nivel individual, que es la percepción y entendimiento de uno mismo como ciudadano. Y asimismo podemos definir la identidad cívica individual como una unidad de componentes afectivos, morales, cognitivos y conductuales. Tu DNI podrá decir que sos un hombre argentino nacido en Catamarca, pero ¿qué pasa si te sentís más catamarqueño que argentino? ¿Y qué pasa si tenés ancestros originarios y sentís mayor vínculo con tu pueblo ancestral que con la nación argentina? ¿Y qué pasa si no te sentís hombre o mujer? ¿Y qué pasa si no congenias con la cultura de tu comunidad ni de tu país? O al revés, ¿qué pasa si tu país no congenia con la idea de que vos existas y no te reconocen tus términos de identidad? ¿Hay formas de ser quien uno es realmente? ¿Hay un espacio donde puedan legitimarse las identidades cívicas que los estados no reconocen? Llegaste a darle clic a esto, ¿no? ¿A vos qué te parece? Internet es un espacio de expresión, no es ni político ni de nada, es solamente como las personas lo quieran ocupar. Yo considero que influye solamente en las personas que no tienen una base de la crianza, de la casa, porque la mayor influencia para las personas yo creo que debe ser la familia, los papás. Claro. Internet es un vehículo, es un medio más que tenemos, depende de cada uno cómo lo use y cómo lo interprete. Claro. Mientras estás en
la white web, todo bien. Si vas a una black web, no. Yo creo que Internet no se trata de un espacio político. Estoy convencida de que Internet debe ser, en este momento, en este contexto, si lo ponemos en el marco de pandemia sobre todo, no tanto en capital, sino en provincia de Buenos Aires, debería ser libre para todos, para que haya una, no igualdad, sino que haya equidad, para que cada uno reciba lo que necesita realmente al momento de, ya sea de estudiar, de trabajar, desde casa. Por ahí decimos, viste, internet, se ven las cosas que pasan en internet, que los insultos. Yo creo que eso tiene, por ahí lo que, no sé si es un defecto o una virtud que tiene internet, es capaz de mostrar cosas que antes no se veían. Es como que el medio en sí no importa tanto, lo que importa es quiénes son los que llevan a cabo el debate. Es muy subjetivo lo que puedas llegar a encontrar, porque siempre hay tendencias, o sea, es tendencioso. Y no vas a encontrar una verdad absoluta en internet, porque hay muchísimos puntos de vista y asimismo como que podés empatizar con ciertos puntos, pero que no llegan a ser del todo, o sea, no llegan a ser populares. O sea, nunca le vas a caer bien a alguien dentro de lo que es internet, no sé. Internet, sí. De hecho tiene mucha más influencia que la tele, así que yo al menos veo todas las noticias de internet, no tele nada, cero y nada. Sí, toda la información se mueve por ahí, todas las opiniones crecen por ese medio. Parece que sí. Internet es una ventana al mundo. Más allá de un espacio político, yo creo que es una ventana que nos da la información y los requerimientos que cualquier persona necesitaría en su momento. Entonces, el Internet es un espacio político, todo es política. ¿Ok? Y sí, obvio que sí. Ay, no sé, está difícil esa pregunta. Sí es un espacio político real, como son muchos otros espacios. Creo que Internet es uno más, pero bueno, que hay que también tener en cuenta a quién llega, quiénes son los usuarios, quiénes tienen acceso y bueno, y educar, digamos, a la ciudadanía también en ejercer la ciudadanía digital. No sé si sería así el término, pero hay que educar en eso también. El estudio que buscaba medir la identidad cívica en Ucrania concluía en que es muy difícil hacer una medición acertada, porque es un objeto de estudio sobre el cual no hay mucho trabajo teórico hecho. Pero también porque la identidad cívica, el término ciudadanía, es un concepto demasiado abstracto. El concepto junta una parte de identidad desde el ciudadano, reconocimiento desde la comunidad y legitimación desde el derecho. Y ahí está la razón de por qué este análisis duró 5 partes. Es un quilombo hablar de ciudadanía. Y más hoy que estamos asistiendo al colapso de las viejas estructuras y a una revolución de las identidades sociales. Los conservadores hablan de estos cambios como la pérdida de los valores de patriotismo y la navegación sin rumbo de la política. Pero sí hay un rumbo claro. La humanidad se está mudando lentamente de los estados-nación a la aldea global. Vayamos por partes. La palabra cosmopolita viene del griego cosmou y polites, que juntos quieren decir ciudadano del universo. Aunque en la actualidad lo podemos definir solamente como ciudadano del mundo. Este tipo de ciudadanía se experimenta más por cultura que por gobernación legal o política, por lo que se puede decir que ser cosmopolita es ser un ciudadano transcultural. En las secciones anteriores ya hablamos de cosmopolitismo como una parte de la construcción de la identidad nacional argentina a través de la integración. Y cuando hicimos un recorrido por la historia, vimos que fue el nacionalismo esencialista el que se impuso en el siglo XX. ¿Cómo se explica que ahora estemos hablando de vuelta de cosmopolitismo? Bueno, si sos un espectador joven, permíteme que te cuente los hitos recientes que marcaron este cambio.
Uno fue el fin del mundo bipolar en 1991 con la caída de la Unión Soviética y el inicio del mundo multipolar con la hegemonía total del capitalismo. Y el segundo hito fue la popularización de algo que estás usando ahora mismo. Creo que tenés como distintas, obviamente siempre tenés distintas teorías y corrientes. Yo voy a decir lo que yo comprendo como ciudadanía digital. Que si vamos específicamente al término que podemos, o sea, de ciudadanía y digital, implica el ejercicio del derecho y la obligación del ciudadano en términos de la tecnología o en relación a la tecnología. Esto implica tanto en ámbitos digitales como teniendo en cuenta todo el aparato de acción vinculado a las tecnologías y cómo las tecnologías también influyen en la acción de los sujetos. La ciudadanía digital va de la mano con la ciudadanía global, porque ambas trascienden fronteras geopolíticas y ambas se experimentan en base a una cultura común. Los espacios digitales brindan puntos de encuentro para que se agrupen personas de todo el mundo en base a intereses, problemáticas e identidades comunes. Y ofrecen herramientas para la organización y la intervención en el mundo real. Y la ciudadanía digital viene con sus propios principios de derecho, como la privacidad, la seguridad, el acceso, la inclusión, la libertad de expresión, entre otros, así como convenios de buenas prácticas entre quienes conforman la sociedad digital. Pero un momento, ¿derechos? ¿Derechos para quién? ¿Quién legisla algo sin ley? ¿Quién controla Internet? Somos todos sujetos de derecho. Una cosa es ser sujeto de derecho y otra cosa es poder ejercer ese derecho. Yo creo que la ciudadanía digital o el concepto de ciudadano digital es la llegada, ¿no? La línea de llegada por el cual uno tiene que trabajar hacia ella, ejercer la ciudadanía digital. Somos todos ciudadanos, por ejemplo, pero poder ejercer nuestra ciudadanía en términos plenos es algo al cual tenemos que trabajar para conseguir. Lo digital es un espacio, mi postura desde una postura que es desde la antropología digital o etnografía digital, hay mucha discusión ahí, pero mi postura es que lo digital es parte de la experiencia de las personas, no se separa de la experiencia cotidiana de las personas. No existe el espacio digital y el espacio real. Lo digital se entrelaza con los espacios presenciales, territoriales, en la experiencia de los sujetos. Tenemos que entender una cosa. Digital es un adjetivo. Si ya la definición de ciudadanía es un quilombo, la definición de ciudadanía digital es la teoría de la relatividad. La ciudadanía digital se puede referir a que las acciones de la ciudadanía común pueden ser realizadas también a través de Internet, como el voto electrónico y los trámites a distancia. Pero también se puede referir a que uno es ciudadano del medio digital y que dentro de ese medio se ejercen soberanías paralelas a las del Estado. Con esta segunda definición ya nos metemos en un terreno escabroso, porque si nos quedamos con eso tenemos que diferenciar ciudadanía digital de derechos digitales y conocimientos prácticos digitales. O sea, sí, no existe digital y real. Lo digital es otro espacio social, pero uno es ciudadano y uno ejerce la ciudadanía plena. Para ejercer la ciudadanía plena, tiene que ejercer la ciudadanía digital. Pero es como otro espacio digital en donde se ejerce la ciudadanía. Tiene todo un conjunto de leyes y condicionantes. Lo digital, sí, porque tiene lógicas internas distintas. Y hay que generar estrategias y hay que generar marcos jurídicos especiales para esas lógicas distintas. Pero nosotros tenemos derechos como tenemos en todos los espacios sociales por donde circulamos. La ciudadanía digital se puede definir entonces como el derecho a participar en la sociedad a través de interacciones online. Por lo general, esta ciudadanía digital se da por asumida, pero requiere de una práctica. Es a través del acto performativo, del hacer cosas dentro del ambiente digital, que uno se configura como sujeto político dentro de ese espacio. Al ser sujeto político,
uno es ciudadano. Pero para que esto pase, uno debe saber manejarse e interpretar muchas corrientes de información simultánea. Y para eso uno necesita tener ciertos conocimientos. Cambia muy rápido, pero también existen... Porque estamos al inicio, creo yo, de la era digital, si se quiere. O sea, el inicio en términos historia humana, que viste que en los 5 años es un respiro. Claro. No hay que perderse en la actualización continua. Y eso lo aprendo más, no tanto en mi lado antropológico, sino en mi lado educativo. Hay un continuo de cómo funcionan las competencias digitales, que son como la lógica digital, la lógica de las plataformas. Con términos, yo también lo he visto más particularmente en términos de desarrollo de software. Tenés una lógica de cómo desarrollar software, tenés conocimientos abstractos generales que te permiten desarrollar software y que te permiten, teniéndolos, te permiten después cambiar de tecnología, porque las tecnologías se van actualizando a pasos muy acelerados, pero si tenés esos conocimientos abstractos incorporados, no te preocupa el cambiarte de tecnología. Existe algo que no es inimutable, va transformándose, pero se transforma de forma más lenta de lo que se transforman las tecnologías precisas y las interfaces. Entonces, uno puede posicionarse en ese conocimiento más abstracto y elevado y no perderse en la actualidad. A los conocimientos que hacen falta para ejercer la ciudadanía digital se los asocia a menudo con la educación y el progreso científico-industrial. Y es por eso que se las llama a menudo economías del conocimiento. Si bien hay una gran parte de verdad ahí, viendo el auge de la demanda de gente preparada para trabajar en el sector informático, esa es una visión sesgada que no abarca el verdadero potencial sociopolítico del Internet. Sí, pero más complejo. ¿Por qué? Porque la tecnología digital es como cualquier otra tecnología, ¿no? A eso voy. El Estado excluye un montón. Lo que dice las tecnologías digitales, la digitalización de la vida en general, es otra tecnología que se está volviendo totalizadora, que excluye. Lo que hay que hacer en realidad es ampliar, a mi parecer, ampliar el accionar estatal para cada vez más incorporar a los excluidos del sistema. Pero en la base del Estado federal, republicano, democrático, representativo, capitalista, está la exclusión, porque es un Estado burocrático y la burocracia se cimienta en el caso común, en una normalización. Por eso también en la escuela como herramienta normalizadora. No es de sorprender que desde los programas educativos se le ponga especial énfasis a los conocimientos técnicos antes que a los conocimientos críticos, puesto que los individuos conformados como ciudadanos digitales tendrán más difícil el acceso a sus derechos si no están alfabetizados al respecto. De vuelta un poquito de la crítica, ¿no? Que se dice, bueno, se enfoca en la niñez y ahora también se enfoca en la vejez. Pero hay un montón de personas en el medio, claro, que son en edad activa, que tampoco tienen las competencias digitales y que cada vez más son desplazadas y tienen que tomar a su cargo la actividad de readquirir competencias digitales o adquirirlas desde cero. Yo digo readquirir porque también hay un montón de personas que tuvieron acceso a tecnología, por ejemplo en los 90, y que dejaron de tenerlo, o que de alguna forma su experiencia, su trayectoria laboral, su experiencia de vida, perdieron el ritmo de actualización tecnológico, que cada vez es más acelerado. Y esto es especialmente importante al hablar de infraestructura de datos y algoritmos. Entonces, pero hay mucho desarrollo de tecnología que tiene adentro todas esas implicancias políticas surgidas de una naturalización de un sistema de discriminación y exclusión. Y eso tiene un efecto muy real en la vida de las personas. El ejemplo más paradigmático es en los software de reconocimiento facial utilizado para perseguir criminales.
hipercomprobado que obviamente van a primero detectar muchos falsos positivos de personas de color y también de género mujer. Ese es la trampa y ese es el efecto que tienen los algoritmos y las tecnologías en la vida. Por ejemplo, también otra, en términos de género, las bases de datos, porque la mujer está recluida del ámbito público, las bases de datos tienen poca representación femenina, entonces el rango de error de un reconocimiento facial de una persona con esas características es muy, muy alto. O sea, como que es tirar una moneda tipo 50-50, tirar una moneda, o incluso más, es como muy alto. No te tengo el número preciso. Los derechos digitales son derechos legales que permiten a los individuos usar, crear, publicar y acceder a contenido digital a través de dispositivos personales o de sitios y comunidades en la web. También hay otros que dicen que el acceso a la Internet es un derecho humano básico al mismo nivel que la libertad de expresión, mientras que hay otros que dicen que ni siquiera llega a ser un derecho común. Digamos que es un tema peliagudo. Pero lo importante de los derechos digitales es que rescata un concepto de la sociedad civil que a menudo parecería ser olvidado: la individualidad soberana. El individuo es el sujeto de la reclamación de derechos, y es a través de la acción directa que tiene el poder de reclamarlos, ejercerlos y hacerlos respetar. Y por la naturaleza de Internet, estos derechos no tienen fronteras. Valen en cualquier lugar que tenga un módem. Nosotros somos una comunidad-nación, somos parte de una comunidad y también esa comunidad es digital. Pero en lo digital empieza a haber algo distinto de lo que es tradicionalmente la ciudadanía pegada al territorio nacional, que es que lo digital es transnacional, es global. Ahí debe ser algo muy interesante. Yo no soy jurista y la verdad que sé muy poco de eso, pero debe ser interesante cómo concebir una comunidad digital de una ciudadanía pegada nacionalmente, pero que a la vez saber que las comunidades o la comunidad, si se puede pensar como una supracomunidad de todos nosotros conectados a la red, que es global. Lo digital es en general global. Por eso es que podés trabajar en Timbuktu estando acá en la Argentina o empresas que tienen sede en Estados Unidos tienen operaciones acá sin ningún tipo de problema. Es por eso que la UNESCO y el Consejo Europeo reconocieron las prácticas de ciudadanía digital como una herramienta clave en el fortalecimiento de la democracia, sobre todo en aquellos países con legislaciones rígidas sobre las minorías y aquellos que tienen gobiernos no democráticos en su historia reciente, por ejemplo, Egipto. Es así que Internet puede ser usada por colectivos marginalizados para tener un espacio político propio. Algunos ejemplos son las personas sin Estado, los refugiados de guerras y crisis, las personas del colectivo LGBTQIA+, los colectivos feministas, las comunidades de pueblos originarios, etcétera, 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 largo, etcétera. En la época moderna, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se instituye que todos los individuos son libres e iguales, ampliando de esta manera el concepto de ciudadanía. En oposición a la figura del ciudadano, sujeto portador de derechos, aparece la figura de los sin derechos, del otro, del extranjero permanente que representa al hombre despojado de su identidad, de su pertenencia nacional y de su capacidad de actuar. Podemos resumir la ciudadanía digital como una cuestión de agencia, una forma más en la que las pequeñas acciones cotidianas tienen carga política, porque todos somos sujetos políticos, desde que vamos a comprar pan hasta que vamos a votar. Todas nuestras acciones tienen impacto político en la medida que se dan en el marco de la sociedad. Y la ciudadanía digital le aporta esteroides a estas pequeñas acciones, porque justamente permite el agrupamiento de todas esas pequeñas individualidades en torno a nexos comunes. Es una lógica similar a lo que ocurre con las manifestaciones populares espontáneas en la calle.
Si el sujeto plural se constituye en el curso de su acción performativa, entonces no está todavía constituido, lo que significa que, tenga la forma que tenga antes de su ejercicio performativo, la forma que toma al actuar o después de actuar no es la misma. El nosotros realiza cierta reunión. Al mismo tiempo, el nosotros solo se produce aun cuando no ha sido pronunciado, cuando los cuerpos se reúnen en una configuración de espacio y tiempo particular. No se trata de un acto, sino de una convergencia de acciones que difieren unas de otras, una forma de sociabilidad política irreductible a la conformidad. Sin embargo, las nuevas técnicas de análisis predictivo y los nuevos algoritmos de recomendación en base a nuestra información personal ponen en jaque esa idea de agencia individual. En el caso, por ejemplo, de las redes sociales, está el fenómeno de lo que se dice el filtro burbuja. Básicamente lo que hace es que vos tenés, se genera una cámara de eco con las opiniones y cosas que a vos te gustan. Y es muy difícil salir de eso. ¿Y por qué pasa esto? Porque las plataformas, como todo producto comercial, quiere que te quedes adentro de ellas, ¿no? Porque hay razones económicas. Vos sos el producto que ellos venden a sus anunciantes publicitarios. Entonces, cuanto más tiempo te quedas en la plataforma, más te pueden bombardear de anuncios. Ellos, para saber qué es lo que te gusta y qué es lo que no, miden todo lo que sean tus interacciones. Cuántos minutos te quedas viendo un video, si le diste like, si no le diste like, si comentaste, un montón de información que se genera para saber qué es lo que te gusta y qué es lo que no. Es difícil salir de eso. Tenés que hacer todo un trabajo para poder salir de esa burbuja, porque es así como está hecha la lógica de la plataforma. ¿Se puede hacer? Se puede hacer, pero tenés que hacer un trabajo muy fuerte para poder salir de ella. Parte de las competencias digitales es la curaduría de contenidos, de establecer fuentes de información fiables, verídicas, verdaderas, confiables, para poder alimentarte de información y poder accionar en tu cotidiano. Requiere también salir de la comodidad de las plataformas, pues las plataformas están diseñadas para que nosotros naturalicemos su uso. Claro. El diseño de experiencia de usuario es lograr que el uso se naturalice. O sea, es eso lo que se busca. Estas acciones enmarcan los principales espacios digitales dentro de las lógicas corporativistas de expansión de los poderes ya establecidos. Por ejemplo, a través de las campañas troll, el uso de bots y la censura automática de publicaciones políticas. Te voy a decir lo que yo pienso. Pienso que, por un lado, puede surgir de abajo para arriba, en términos que nosotros vivimos en un sistema, como te dije, patriarcal, racista, discriminatorio. O sea, tenemos un montón de problemas. Vivimos en un sistema medio complicado. En términos políticos, culturales y económicos, se fundamenta en base a la exclusión del otro. Nos construimos muchas veces en términos de comunidades, naciones, grupos de gente en una oposición al otro, en el que el otro hay que destruirlo o someterlo. Y hay grupos económicos de decisión con poder político y económico fuerte que bajan línea y tienen hay muchas estrategias, también hay muchos estudios de eso, de estrategias para influenciar la opinión pública, para influenciar determinadas personas, para generar un conjunto y sumar gente a una causa que implica discriminar al otro o implica coartar los derechos del otro. Y no solo es a partir del gobierno y de las empresas que se busca enmarcar el espacio digital dentro de los órdenes establecidos. También se está volviendo más y más frecuente la aparición de paladines reaccionarios que usan el medio digital para hacer notar su presencia y darle entidad a sus discursos de odio, al punto que desde ya hace varios años se vienen consolidando grupos de propaganda fascista en las redes. Y hoy podemos ver cómo esas posturas toman cuerpo hacia adentro de los partidos políticos, en Argentina y en el mundo entero.
Lean las noticias, fíjense en las frases que se repiten, en cómo se transforma la construcción del enemigo interno, en cómo usan las minorías como chivos expiatorios para políticas de miseria planificada. Está pasando enfrente de nosotros y al no hacer nada lo estamos permitiendo. Como fueron, o sea, como siempre es la batalla... la batalla cultural. Política, sí, la batalla cultural, no sé. O sea, en términos... Yo capaz soy un poco más materialista. Para mí siempre, o sea, se resume en términos muchas veces económicos para generar grupos de poder que manejan y circulan información falsa o manejan distintas estrategias o herramientas para generar cierto clima u opinión o grupos que los apoyen con cierta agenda económica. Pero también puede ser agenda, y ahí me separo un poco, o sea, puede ser una agenda ideológica, política. No todo se puede resumir a intereses económicos. Hay muchas cosas que tienen sentido cuando vas más allá del análisis económico y podés ver la historia de las ideologías, por ejemplo. Qué sé yo, por ejemplo, un estudio muy conocido en términos ideológicos es las clínicas, las falsas clínicas de aborto, que en realidad son clínicas manejadas por personas pro vida, que lo que hacen es llenan de información falsa a las personas que llegan ahí y le ponen miedo para lograr que esa persona no se haga el aborto. Y hay un estudio muy grande hecho, creo que la Barbie científica estuvo involucrada en ese estudio y que creo que ahí se puede buscar el estudio en sus redes. Si no me equivoco, capaz es otra divulgadora, que realmente es un sistema coordinado de organizaciones que hacen eso en pos de defender su causa pro vida y que efectivamente hacen un manejo intencionado de mala información y de trabajo psicológico para las personas para que hagan lo que ellos quieren, que es llevar a término el embarazo. En términos macro puede tener cierto interés económico en términos de generar una masa de trabajo de trabajadores muy baratos, crisis poblacional, porque hay un paper muy famoso que dice que se prohibió el aborto casi ahí nomás históricamente de cuando se prohibió la esclavitud. Entonces, cuando ya no tenías esclavos, necesitabas igual una masa de trabajadores semi-esclavizados para continuar y mantener el sistema capitalista de explotación continua. Están esas cosas. O sea, por un lado, tenés como en términos macros como un sistema que se reproduce y por el otro tenés, en muchos casos, organizaciones, grupos de poder específico que generan acciones particulares que manejan la información en lo digital y no en lo presencial también, pero que generan lo digital es una más de sus herramientas y espacios de acción para lograr sus intereses particulares. Esto plantea una pregunta necesaria. ¿Realmente somos dueños de nuestras decisiones en Internet? ¿O solamente elegimos entre las decisiones que otros seleccionaron para nosotros? Y esto no vale solo para Internet. Si solamente podemos elegir entre opciones seleccionadas por otros sin tener en cuenta nuestra propia individualidad, ¿sigue valiendo la pena elegir? El capitalismo, eso lo decía Perón, solo, sin un Estado que participe, que regule, que proteja, se convierte, manejado por el mercado, en algo que hoy el Papa lo llama y lo identifica como locomotora desenfrenada. Esto es lo que está pasando.
Necesitamos de vuelta esa alianza virtuosa entre los trabajadores, entre el capital, la empresa, donde el Estado tenga un rol preponderante porque es el que ayuda a que la relación no se desbalancee en favor de los que obviamente son más fuertes. Que las mayorías se vuelven a reconstruir cuando se hacen cargo de las demandas de la sociedad y de las necesidades que tiene el pueblo, que es la única manera de construir mayorías aquí, en Alemania y en China también. Cuando cayó, decía recién, el muro de Berlín, nos anunciaron el fin de la historia, que había finalizado la historia un filósofo Fukuyama allá en Estados Unidos y que bueno, y que ya nada... Y después pasaron cosas, parafraseando. Pasaron cosas, de repente apareció en aquel 11 de septiembre del 2001 que todos contemplamos azorados frente a la televisión, que parecía una película y que si seguramente lo hubiéramos visto en una película hubiéramos dicho, otra macana de la que se mandan. Hay un mundo diferente y también hay una necesidad de reformular hacia dónde va este mundo. Tiene que ver con esto también. ¿Qué rol cumple el Estado? ¿Quién conduce? ¿Quién regula? ¿Quién establece las reglas en esta producción de bienes y servicios que hace el capitalismo? ¿El mercado y las corporaciones o el Estado y la política? ¿La economía o la política? Pero no la política esa que quieren denostar de partidito y de no, hermano, la política que se decide en las urnas democráticamente. Es importante que advirtamos, yo creo que esta pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de estados que se hagan cargo, porque cuando te dicen los liberales, bueno, sí, tienen que estar a cargo de la salud, de la educación y nada más el Estado, pero papá, pará. Que la educación, que la salud son los laboratorios que producen vacunas. La salud son los respiradores. Si hemos llegado a un punto en la Argentina donde las cosas son ya demasiado evidentes, volver a insistir con lo mismo me parece realmente de tontos y tontas. Por eso, más allá de los gritos, acostumbrémonos también a retomar la discusión en el barrio, en la cola de la panadería, en el colectivo, en el subte. No podemos dejarnos intermediar más. Retomemos la discusión política en serio, porque la verdad que hemos estado más de un año encerrados en nuestras casas, donde el único interlocutor era la pantalla de la televisión. Nada bueno puede salir de ahí. Nada bueno puede salir de que solamente interlocutás con la pantalla de televisión. Desastre en puerta. Desastre en puerta. Es necesario volver a la discusión, a la participación, al debate. En serio que es necesario. No es un problema de malos y buenos, también acostumbrémonos a eso, por favor. A no dividir la cosa maniqueamente de buenos y malos. No, el problema de la minoría es su propia estructura de funcionamiento y de comprensión de la realidad que le impide reconocer a los demás. La mayoría no. La mayoría reconoce a los diversos y por eso es en los periodos donde gobiernan las grandes mayorías nacionales donde se adquieren mayores derechos las minorías. No porque seamos buenos, sino porque tenemos esa comprensión de cómo se integra una sociedad. La ciudadanía es complicada de abordar. Y pareciera que recién en los últimos años se dio un interés por definirla y darle un sentido homogéneo. Estamos muy lejos de eso todavía, pero ya con todo lo hablado creo que hay base más que suficiente para empezar a pensar en cómo vivimos la política. Y antes de cerrar esta serie de videos, me gustaría referirme al tema actual, las elecciones. Como dije al principio de la serie, no es mi intención hacer un análisis sesgado por el favoritismo de un partido. De hecho, pueden observar que les repartí palos a todos por igual.
La intención era ir a la cuestión de ver si a esta altura, estando como estamos, todavía podemos cambiar algo votando. Y por todo lo que dijimos, pareciera que no mucho. En los discursos de campaña nunca se habla de ciudadanos, siempre se habla de pueblo. Los candidatos representan al pueblo. El pueblo siempre es trabajador, justo, humilde, sincero, sensible, pero para cada candidato el pueblo es una parte diferente de la ciudadanía. Ninguno le habla a los ciudadanos. Cada uno le habla a su rebaño ideológico dentro de su propia definición de pueblo. Y se nota mucho en las formas de hablar y de actuar. Yo estoy acá en defensa de tu futuro. Nosotros somos el cambio. Para atrás, donde vos nos querés llevar. Ustedes son un peligro, esta gente es mala. Pero vos insistís en el cassette de la mentira, de los miedos, de generar un fantasma, un demonio detrás de nosotros. Que nosotros, de nuestra, ustedes. Vos no sos el cambio. Las propuestas de él, sus ideas, sus iniciativas, son absolutamente de retroceso. Yo creo y defiendo y represento. A vos te estoy defendiendo. Ustedes jóvenes, vos trabajadores. Vamos todos juntos a Argentina. Macri, ¿sabe lo que hizo? Caíste en la denuncia trucha, kirchnerista, seguiste todo el manual. Hecho un culto. Siempre arruinan las buenas ideas. Yo he hecho un culto. Con humildad y trabajo. Son excusas, son argumentos absolutamente sin fundamento. No, ya me rindo. Los gritos, los insultos, no hablan de mí, hablan de ustedes, señores. Ustedes se comportan como barra brava. Hay una discusión que es en el plano moral. No se negocia con esa mierda. No me puedo sentar a hablar con socialistas. Están perdiendo la batalla cultural los zurdos de mierda. Está la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista. Vos al zurdo no le podés dar un milímetro. La izquierda es un movimiento asesino. Es muy propio, digamos, de los progres y del zurdaje. Te editan frases, es más, te hacen textuales aún sin haberlo dicho. Y en el fondo, atrás de todo esto, ¿sabes qué está? La envidia, el odio, el resentimiento, la censura y la persecución a los que piensan distinto, a los liberales, a los de derecha, a los de centro, a los conservadores. Promueven perseguirlos, dale. País de zurdos. Estamos recorriendo un camino peligroso. Ya vivimos tiempos como estos en otras partes de nuestra historia, en las que los pensamientos esencialistas y el fascismo avanzaron sobre esos enemigos ideológicos construidos, al tiempo que se desvalorizaba la democracia. Y si no cambiamos algo urgente en la manera en que vivimos la ciudadanía y la política, es muy posible que estas experiencias se repitan incluso a pesar de haber proclamado nunca más. A la vez se apela a la construcción constante de un otro para reafirmar esas identidades ideológicas que se dan propias de cada partido. Gorilas, zurdos, cucas, globoludos, chorriplaneros. Siempre hay un sector que queda por fuera de lo que es el pueblo. Pero después los que gobiernan tienen que gobernar con ese sector adentro. No es de sorprender que tantos años de imposición de identidades esencialistas del ser nacional terminen con este cóctel explosivo que tenemos hoy. Tenemos tan arraigado esa cultura de enemigo interno en nosotros que no sabemos hacer política sin incentivar la paranoia sobre un sector de la sociedad. Siempre se busca señalar a alguien para cargarlo con la culpa de todo lo malo que pasa. Pero la culpa de todo la tienen las políticas implementadas por los que gobiernan. Y también tiene la culpa la ciudadanía hipócrita que se cruza de brazos mientras no le toque y después sale a cacerolear con ollas Essen compradas en cuotas. Parecería que no importasen las necesidades reales, solamente importan el sentido de las decisiones. Los votantes del núcleo duro de cada partido siempre dicen: con este lo estoy pasando mal, pero con el otro hubiese sido peor. O ahora está difícil, pero estamos en camino a ser un país serio. O ay, me estoy cagando de hambre, la verdad, pero la parada del Metrobús nueva quedó divina. Gente, avívense. Eso de poner el hombro es un cuento de hadas. Los tiempos mejores son el telar de la abundancia de la política. El rol del Estado es velar por el bienestar común de los ciudadanos. Y nosotros como ciudadanos tenemos el derecho y el poder de decirles a quienes nos representan que nos representen. Discutir entre nosotros a ver quién es más peronista o quién es más republicano o quién tiene la fórmula mágica de la economía es una pérdida de tiempo. Tiempo que podemos invertir en las necesidades de cada uno de nosotros y en qué podemos hacer como comunidad
para implementar ese cambio. De los políticos vamos a obtener solamente paquetitos clientelistas, pero para soluciones definitivas tenemos que organizarnos nosotros, desde abajo. Igual calma, no estoy proponiendo ninguna revolución todavía. Estoy proponiendo volver a hablar de política entre nosotros, entre vecines, entre compañeros de colegio, entre compañeros de trabajo, en la plaza, en la calle, en el subte, en la cola de la obra social. Hablemos de lo que necesitamos y de lo que podemos hacer como ciudadanos para conseguirlo. Dejemos de ser tan cagones. Hagámonos cargo de lo que pensamos nosotros mismos, le guste o no al que lo escuche. Porque a base de convivencia de ideas es que se forma primero el respeto y después la inclusión. Y es a base del intercambio que se pueden detectar las ideas intolerantes para poder erradicarlas para siempre de la cultura. No hay que callarse nada, no hay que temerle a nada, no hay que parar por nada hasta no sentirnos plenos sujetos políticos. Por lo menos, a mi parecer, eso es lo que se necesita para fundar la base de una verdadera reforma estructural que nos permita vivir en una sociedad más igual y más justa. ¿Votar sirve hoy? La verdad que no sé. El poder real está más fuerte que nunca, el fascismo avanza a raíz de discursos de odio, la realidad nos pega cada vez más fuerte a todos. Pero ir a votar también cumple una función pedagógica sobre la participación política. Como dice Fernando Savater, hacer el voto obligatorio puede parecer una medida antipática, poco liberal, pero es también pedagógica porque sirve para recordarnos que en democracia todos somos obligatoriamente políticos, queramos o no, votemos o no, lo sepamos o no. La participación es imprescindible para que no caigamos en la dictadura camuflada de los eternos especialistas en mandar, y si es imprescindible debería ser irrenunciable por ley. ¿O acaso alguien cree que se pagarían impuestos, que también son imprescindibles para el funcionamiento de la democracia, si no fuesen eso, impuestos? Decidas o no votar en estas elecciones, solo espero que lo hagas a plena conciencia. Y también espero que recuerdes que cambiar las realidades que te tocan y que no te gustan, al menos en parte depende de vos. Esto fue Buñuelo de Seso, volviendo con los tapones de punta. Espero que estos videos hayan sido entretenidos y que hayan ofrecido otra perspectiva sobre nuestra realidad. Decime lo que quieras abajo y no te olvides de suscribirte. Gracias por dedicarme este tiempo y por dedicártelo a vos. Y, por supuesto, gracias por asistir.